Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular la energía mecánica de un satélite en órbita circular. Y vamos a obtener un resultado muy sencillo que nos va a permitir aplicarlo a una variedad de ejercicios muy grande, ¿no? Y bueno, el resultado va a ser tan sencillo y tan directo de aplicar que vamos a poder utilizarlo pues para aprender a hacer algunas maniobras con una nave espacial, en lo que yo creo que podríamos denominar perfectamente nuestro curso cero de pilotaje de naves espaciales. Bueno pues sí, lo veremos más adelante, porque antes tenemos que obtener ese resultado. Y bueno, sí, es un resultado teórico, va a ser una fórmula la que vamos a obtener. Y bueno, esos ejercicios teóricos, pues yo creo que viene bien plantearlos como eso, como un ejercicio de letras, ¿no? Y es lo que aquí os he querido describir. Básicamente la cuestión es, ¿qué energía mecánica tiene un satélite que tiene masa m y orbita con radio r en torno a una masa m? Ya nos podemos imaginar que esa masa m será la masa de la Tierra, m será la masa de la Estación Espacial Internacional y r pues el radio de esa órbita. Pero sí, tiene forma de ejercicio, solo que es un ejercicio de letras. Así que vamos a plantearlo, ¿cómo resolveremos esta cuestión? Bueno, pues acudamos a lo que sabemos, la energía mecánica, que es lo que nos piden, es la suma de dos energías, la energía cinética y la energía potencial. Y bueno, la energía potencial sabemos que para problemas de gravitación obedece a esa formulita que vemos ahí, y eso es una buena noticia porque la energía potencial creo que ya la podríamos calcular directamente con los datos que nos dan. Nos dan el radio R, la masa m, la masa del planeta y la constante g, que también suele ser un dato, o sea que la energía potencial la tenemos calculada. ¿Qué pasa con la energía cinética? Pues sí, la energía cinética depende de la velocidad y la velocidad no me la da el enunciado. Pero creo que eso lo sabemos calcular, porque sí que sabemos calcular la velocidad que tiene un satélite cuando orbita con una cierta órbita de radio R. Y eso va a ser lo que vamos a hacer para luego sumarle la energía potencial y obtener una expresión muy sencilla de la energía mecánica. Así que vamos a hacer primero ese ejercicio de órbita circular para calcular la velocidad orbital, un ejercicio que habéis hecho muchísimas veces, quizá con números, lo vamos a hacer aquí con letras y va a ser de verdad muy sencillo. Bueno, pues para calcular la velocidad con la que orbita esta nave espacial, por ejemplo aquí, con un radio R, pues sabemos que lo vamos a hacer utilizando la segunda ley de Newton, y para eso pues tenemos que plantear las fuerzas que actúan. Bueno, las fuerzas en estos problemas siempre es una única fuerza, que es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, que podemos decir que es el peso de la nave. Bueno, pues la segunda ley de Newton, que es la que nosotros vamos a aplicar aquí, pues la vamos a escribir porque es una ley importante de la que vamos a partir. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué fuerza actúa? Pues actúa la ley de la gravitación de Newton, una fuerza que por supuesto que conocemos, que es Gmm partido por r al cuadrado, igual a la masa del objeto sobre el que está actuando, la masa en este caso de nuestra nave espacial, por su aceleración. Y ya sabemos que en estos problemas de órbitas circulares, pues la aceleración que llevan esas partículas son aceleraciones de tipo centrípeto, aceleración por tanto v cuadrado partido por el radio. Y bueno, pues en esta expresión tenemos la suerte de que la masa del objeto que orbita pues no hace falta, una R se nos va, y de aquí pues podemos sacar una conocidísima expresión para la velocidad orbital, que es la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí, Gm partido por el radio de la órbita. Esta es la formulita que quizá conocéis de la velocidad orbital. Yo creo que es mucho mejor deducirla que sabérsela, ¿verdad? Pero sobre todo porque la deducción es así de sencilla. Y bueno, ya tenemos la velocidad. ¿Y por qué queremos calcular la velocidad? Porque queremos conocer la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues vamos a sustituir un medio de la masa, y esa velocidad al cuadrado se nos va a ir la raíz cuadrada, lo cual es una buena noticia, Gm partido por r, y esta expresión, pues yo creo que si la reordenamos nos va a resultar bastante familiar. Lo típico es poner la g delante, voy a poner aquí pues Gmm partido por 2r. Esta es la energía cinética que tiene un satélite de masa m cuando orbita con un radio r. Si me dan el radio, directamente puedo calcular la energía cinética, y lo hemos hecho a partir de la velocidad orbital. Y este resultado sí que me es útil, porque este resultado sí que se basa casualmente en los datos que me dan, la r del radio, de la órbita, y las dos masas de los objetos, ¿vale? Así que ya tengo calculada la energía cinética. Ya tengo casi resuelto el problema que teníamos de partida. Y solo nos queda pues calcular la energía mecánica. Y la energía mecánica será, por lo tanto, la suma de la energía cinética, que la tenemos aquí calculada, más la energía potencial. Es sumada, pero como va con un signo menos, la energía potencial, pues me sale menos Gmm partido por r. Y esta resta es una resta que algebraicamente se puede hacer muy sencilla. Ya sé que tiene el denominador común, quizá lo más rápido sería poner denominador común 2, poniendo un 2 arriba y abajo. Y si hacemos esta resta,
pues GMM menos 2GMM, me queda un GMM negativo. Menos GMM partido por 2R. Y ya lo tenemos. Ya hemos calculado la energía mecánica que tiene un satélite en órbita. Y voy a poner estas fórmulas todas juntas ahí para que veáis lo parecidas que son y por eso son fáciles de memorizar. Bueno, pues la energía cinética es GMM partido por 2R, y si la sumamos las dos, la energía mecánica es menos GMM partido por 2R. Y esto es lo que justifica algunas coincidencias que quizá habéis encontrado en algún ejercicio que hayáis resuelto. Por ejemplo, el ejercicio que resolvimos en el vídeo anterior, en el que veíamos que la energía potencial pues era justamente el doble que la energía era el doble que la energía mecánica, o que la energía cinética y la energía mecánica eran iguales, solo que con signos cambiados. Bueno, pues esto ya dijimos en el vídeo anterior que no eran casualidades, sino que obedecían a una ley física que se podía comprobar con estas tres fórmulas que tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? Así que ya hemos encontrado la fórmula que os decía. Siempre que tengamos que calcular que nos va a ocurrir la energía mecánica de un satélite en órbita circular, podremos aplicar directamente esta formulita que nos simplifica muchísimo la tarea, ¿de acuerdo? Y bueno, quizá nos llama la atención que sea con signo menos. Bueno, pues ya lo teníamos que saber, y es que las energías mecánicas de los objetos que están en órbita siempre van a ser energías mecánicas negativas. No significa que tengan una energía poca o escasa, sino simplemente significa que con el nivel de energía potencial que se suele utilizar, el nivel de referencia en el infinito, pues claro, las energías potenciales siempre van a ser energías potenciales muy negativas. Y eso hace que la energía mecánica de los objetos que están en órbita, sea circular o sea elíptica, va a ser siempre una energía mecánica negativa. Y por cierto, esta formulita, insisto, solo sirve para órbitas circulares, que son las que más suelen salir en los ejercicios. Obvio es que si fuera una órbita elíptica no sabríamos qué radio poner. Una elipse pues tiene una distancia en el perihelio, una distancia en el afelio, un radio, digamos, variable, y no podíamos introducir ahí un radio concreto, ¿vale? Bueno, pues ahora que hemos obtenido este resultado, ya lo podemos aplicar a cuestiones prácticas, por ejemplo, para la vida de un astronauta que le toque pilotar una nave espacial. ¿Y de qué tipo de preguntas me estoy planteando? Pues imaginaos que estéis aquí en esta nave espacial. He intentado dibujar un transbordador espacial de esos que están ya retirados, ahora veréis por qué. Pero imaginaos que estáis aquí a los mandos y estáis de prácticas, de astronauta de prácticas, y os dicen, por favor, comandante prácticas, ascienda a una órbita superior. Sí, estamos aquí, una órbita con un cierto radio, y nos piden, desde control de misión, que siempre queda muy bien decir eso, nos piden que ascendamos a una órbita superior, que hagamos esto. ¿Y cómo podemos subir a una órbita superior? Bueno, pues tendremos que saber qué energía tienen que desarrollar nuestros motores para poder llegar a esa órbita superior, y para eso, bueno, pues vamos a calcular cuánta energía necesitamos, qué trabajo tienen que hacer los motores. Bueno, pues el trabajo de los motores sería la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Y claro, pues aquí tenemos un radio inicial y quiero llegar a un radio final, pues tendré que meter esos dos radios, pero directamente en la formulita de la energía mecánica que ya tenemos preparada. No tenemos que volver a calcular todas las energías cinéticas, no. Ya tenemos una fórmula, y lo único que voy a hacer va a ser cambiar el radio del inicial al final. Así que la energía mecánica final será menos GMM partido por el radio final, lo pongo así en grande porque está claro que ese radio final es un radio mayor, y menos, pero claro, ese menos con el otro menos me va a salir un signo más, GMM partido por el radio inicial. Y este número pues va a ser un número positivo. ¿Por qué? Pues porque este radio final es más grande, hace que esta fracción sea más pequeña, o sea que el número negativo es un número pequeño y el número positivo es un número más grande, de manera que al hacer esta resta me va a salir sí o sí un trabajo positivo. Que sea un trabajo positivo, pues me está dando pistas, pues qué tipo de trabajo tienen que hacer los motores de mi nave espacial. ¿Y cómo puedo hacer que mi nave espacial haga un trabajo positivo para subir a la órbita superior? Bueno, pues creo que estas preguntas ya son fáciles, ¿verdad? Porque para hacer un trabajo positivo, pues ya sabemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento, el desplazamiento de la nave va hacia arriba, pues tendré que hacer que la fuerza que experimenta la nave vaya también en la dirección del movimiento. Y eso lo voy a conseguir, pues, esto, una pregunta muy sencilla, pues haciendo que los motores de la nave actúen, y si actúan aquí los motores de esta nave, van a generar una fuerza hacia adelante, un trabajo
positivo y esta nave poco a poco irá ascendiendo a una órbita superior, ¿vale? Y de esta forma conseguiremos subir de órbita. Cuanto más tiempo esté con los motores funcionando, pues más alta será la órbita, de manera que yo como astronauta en prácticas tendré que calcular durante cuánto tiempo tendré que conectar los motores para dotar a mi nave de la energía necesaria para llegar a la órbita superior. Bueno, pues eso, ahora con estos cálculos segurísimo que lo sabríais hacer. Bueno, esta es la pregunta fácil. Pero, ¿qué pasa si estamos en el radio superior y desde control de emisión nos dicen, por favor, desciendan a la órbita anterior, desciendan a la órbita más baja? Pues si tengo que bajar a una órbita más baja, pues está claro que en ese caso, al hacer esta resta, me quedaría menos GMM. Y el radio final va a ser un radio pequeño, y el radio inicial, GMM, partido por el radio inicial, va a ser un radio grande. Y aquí lo que va a ocurrir va a ser que este número, como está dividido por un número más grande, por un radio inicial grande, este número positivo va a ser pequeño y el número negativo va a ser el grande. De manera que, si quiero descender de órbita, mis motores tienen que hacer un trabajo negativo. ¿Y cómo hacen los motores un trabajo negativo? Bueno, pues aquí quizá tenéis la tentación de decir, hombre, pues pisamos el freno de la nave espacial. Sí, pero un coche está claro que eso actúa sobre las ruedas, pero no sé si el transbordador espacial tiene freno o no, pero es importante que sepamos cómo tienen que actuar nuestros motores para hacer un trabajo negativo. Y por eso os he pintado aquí el dibujo. Aquí la idea es conseguir que la fuerza, que antes me hacía un trabajo positivo porque actuaba en la dirección del movimiento, aquí para que el trabajo sea negativo tengo que conseguir que la fuerza actúe en dirección contraria al movimiento. Y sí, lo que hay que hacer es hacer girar la nave espacial, y esto es una maniobra que el comandante tiene que saber hacer, para que, conectando los motores en esta dirección contraria al movimiento, se genere una fuerza. Si la dirección del vuelo orbital va en esa dirección, la fuerza va en el sentido contrario, aquí estaríamos haciendo un trabajo negativo. Y haciendo trabajo negativo conseguiríamos que la nave, que está en esta órbita superior, poco a poco fuera descendiendo. ¿De acuerdo? Así que tendríamos, en el caso de que nos dijeran que tenemos que bajar a una órbita inferior, tendríamos que hacer girar 180 grados nuestra nave para que los motores actuando ejercieran una fuerza en dirección contraria al movimiento. Y de esa forma podríamos bajar a una órbita inferior. Vale, pues aún queda otra cuestión importante sobre cómo hacer maniobras, porque esto parece facilísimo. Bueno, pues si quiero dar la vuelta, como quien está conduciendo un coche y tiene que aparcar, ¿no? Pues giro el volante, y girando el volante, no, aquí las naves espaciales no tienen volante, creo que no. Y lo que está claro es que para hacer que la nave gire 180 grados en el espacio eso es bastante difícil. Pero para eso están los ingenieros y los físicos para saber cómo hacerlo. ¿Cómo os imagináis que una nave que está dirigida en una dirección podemos hacerla girar 180 grados para que se ponga en dirección contraria? Bueno, pues esto en las películas a veces creo que se ve. Y es la única forma de conseguirlo, es la única, porque no hay ningún apoyo sobre el suelo ni sobre el aire sobre el que hacer esa maniobra, es mediante cohetes auxiliares. Aquí lo que queremos es generar una fuerza en esa dirección. Y para generar una fuerza en esta dirección lo que hacen es, hay unos laterales, unos pequeños cohetes que lanzan aquí unos chorros, y esos cohetes generan una fuerza en esta dirección. Y para que la rotación sea correcta, aquí en el electrostramo de la nave, en la cola de la nave, pues también hay otros retrocohetes que lo que hacen es justamente lo contrario. Ejercen fuerza en esta dirección y generan una fuerza en esa otra dirección. Así que con cohetes auxiliares consiguen generar este par de fuerzas que lo que hace es hacer girar la nave. Y no termina aquí la cosa, porque de esta manera conseguimos que la nave empiece su rotación, pero claro, llegará un momento en que llegará a formar estos 180 grados, pero la nave ahí no se va a parar. La nave habrá adquirido una cierta inercia debido a esa acción de esos cohetes auxiliares, y si no hago nada va a seguir girando, dando vueltas sobre su propio eje sin parar. Así que en el momento exacto tenemos que decidir de actuar los motores en el sentido contrario, de manera que una vez que hayamos llegado en esta dirección, cuando esto está girando así, y quiero parar esa rotación, tendré que fabricarme una fuerza así que lo pare. Entonces aquí tendré que actuar con esos motores en esa dirección para conseguir detener la rotación. Y lo mismo aquí, para generar una fuerza en esa dirección, aquí los retrocohetes actuarían en esta otra. Ya veis que esto es complicado. Y además esta actuación tanto de los motores de inicio de la rotación como los motores de detención de la rotación tienen que actuarse en la cantidad de tiempo exacta. De manera que decimos, bueno, pues tenemos que girar, conectamos los cohetes auxiliares durante un segundo. Durante un segundo generan esa fuerza, se desconectan, y es la propia inercia de la nave, pues no hay rozamiento en el espacio que la vaya a detener, la que hace que la nave gire esos 180 grados, y en el momento que vaya a llegar a la orientación que queremos, durante un segundo, o el tiempo que diga el computador, pues actuarían los cohetes auxiliares para estabilizar la nave, digamos, ¿vale?
Esto pues se podría hacer a mano, pues no, estamos hablando de un proceso complicado y mediante actuadores automáticos, giróscopos y estabilizadores, pues el ordenador sabe perfectamente el tiempo que tiene que estar actuando cada uno de los motores auxiliares. Motores auxiliares que por otra parte son complicados porque tienen que tener muchísima precisión, tienen que poder activarse y desactivarse varias veces, no son motores de un solo uso, sino que tienen que estar preparados para ser utilizados cuando haga falta. Y bueno, pues estas son las maniobras básicas que tiene que hacer el comandante de una nave pues cuando tiene que subir o bajar una cierta órbita. Y bueno, pues esto es algo muy básico y como veis apoya en leyes muy básicas de la física. Y bueno, podemos incluso plantear la cuestión final, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en una cierta órbita y nos dicen que tenéis que volver a casa? Bueno, pues volver a casa significa bajar más nuestra órbita terrestre y al bajar, para conseguir bajar más nuestra órbita terrestre, de nuevo tendríamos que hacer un trabajo negativo, actuando con los cohetes en forma de retrocohete para frenar la energía de la nave. Y bueno, pues esto solamente se hace al principio, porque cuando se trata de volver a la Tierra, con que hagamos bajar un poquito la altura de la nave, inmediatamente estaremos llegando a las capas altas de la atmósfera. Y ya sabéis que en esas capas altas de la atmósfera, con la velocidad increíble que llevan las naves espaciales, de orden de unos pocos kilómetros por segundo, cuando llegan a esas capas altas de la atmósfera, pues el rozamiento aerodinámico es extraordinario y eso hace que frenen la nave pues todo lo que haga falta para conseguir llegar al suelo. De manera que solamente habría que activar los motores de regreso durante un periodo corto de tiempo y el resto del tiempo lo haría la fuerza de rozamiento. Eso también supone un problema. Pensar que una nave espacial lleva muchísima energía cinética y si el rozamiento aerodinámico con las capas altas de la atmósfera va a ser el responsable de eliminarle esa energía, la va a transformar segurísimo en forma de calor, el famosísimo calor de la reentrada. Pues si que tenemos astronautas dentro, pues hay que protegerlos y eso se suele hacer mediante un sistema de losetas térmicas en la panza de la nave y esas losetas térmicas pues son las que protegen que el interior de la nave pues se alcancen temperaturas tolerables y la nave pues no se haga mil pedazos, ¿no? Bueno, pues que sepáis que es el punto débil de las naves espaciales tripuladas. Y es que esas losetas térmicas, pues primero aportan mucho peso a la nave, y eso pues es peso que hay que ponerlo en despegue, y luego son puntos débiles porque, bueno, la experiencia ha demostrado, lamentablemente, que en el transbordador espacial esas losetas se desprendían en el despegue, y unas losetas que se desprenden son puntos de desprotección de la nave, y bueno, pues sí, hubo un accidente gravísimo por culpa de esas losetas térmicas. Y también os lo adelanto, la compañía de Elon Musk, SpaceX, está desarrollando naves reutilizables tripuladas y para reentrar en la atmósfera pues está diseñándolas también con losetas térmicas. Ya veis que el problema, pues seguimos un poco con ese mismo reto de cómo conseguir que el calor de la reentrada no destruya la nave. Y bueno, pues ya veis que esto es algo bastante complejo de hacer. Y bueno, pues la suerte es que la mayor parte de las naves tripuladas están siempre en órbitas bajas. Bajísimas, diría yo. Estamos, aunque el dibujo lo he hecho así muy exagerado, esa altura es del orden de unos 400 kilómetros. Es, por ejemplo, la altura de la Estación Espacial Internacional. ¿Y por qué se pone en órbita baja? Por cuestión de dinero. La energía mecánica para poner en órbita un satélite depende del radio. Cuanto más bajo sea el radio de la órbita, en principio menos energía mecánica va a tener ese satélite y menos combustible voy a tener que necesitar para ponerlo en órbita, y de manera que las órbitas bajas son las más accesibles, eso sin ninguna duda. Pero eso también nos pone un problema, y también os lo adelanto porque esas capas altas de la atmósfera, pues aunque estemos relativamente lejos, pues algo sí que frenan. La atmósfera, cuesta imaginarlo, pero no es como un océano que cubre la Tierra y hasta una cierta altura y luego ya no hay atmósfera. Digamos que la atmósfera sigue estando de forma menos tenue conforme nos vamos alejando de ella, pero siempre queda algo de atmósfera. ¿Hasta qué punto esto es relevante? Que hay un dato que quizá podéis consultar por ahí, que se llama el deterioro orbital. Y el deterioro orbital de la Estación Espacial Internacional, si lo consultáis, es de 2 kilómetros por mes. ¿Qué pensáis que significa eso? Yo creo que es bastante obvio. Pues significa que la órbita se deteriora, se estropea cada mes 2 kilómetros. O sea, cada mes la órbita de la Estación Espacial Internacional desciende 2 kilómetros de altura. ¿Por qué desciende de 2 kilómetros de altura? Pues porque está rozando con las capas altas de la atmósfera. Y eso hay que solucionarlo. 2 kilómetros por mes en un año son 25 o 24 kilómetros.
sería catastrófico si bajáramos esa altura en un año, ¿no? Pensar que lleva ya pues, décadas funcionando. Y por eso la Estación Espacial Internacional pues, tiene que estar siendo ascendida para recuperar esos 2 kilómetros al mes, para recuperar su órbita de inicio, ¿vale? Y bueno, pues esto ya veis que pues, es una situación bastante común en los satélites que pueden acabar siendo absorbidos por la atmósfera y volatilizados. Esto, por cierto, también es una ventaja. Eso hace que los satélites, cuando dejan de ser útiles y acaban cayendo en la atmósfera, pues muy pocas veces llegan a la superficie terrestre, porque la propia atmósfera sabéis que los volatiliza y de esa manera pues no hay accidentes y no es fácil que un satélite llegue en sus trozos sólidos a la superficie terrestre, igual que ocurre con los meteoritos, ¿no? Que siempre se volatilizan antes de llegar a la superficie. Pero sí que es cierto que hay muchos satélites que están en órbita y más o menos en una órbita estable, y eso que sepáis que también es un problema, porque actualmente, os doy el dato, creo que hay del orden de unos 20.000 objetos en órbita baja. 20.000 objetos en órbita son muchos objetos y girando continuamente a grandísimas velocidades, pues esto puede llegar a crear pues situaciones de exceso de tráfico, digámoslo así, situaciones de riesgo grave. Si las velocidades orbitales son en esta órbita de unos 7 km por segundo, pues imaginaos que esta nave espacial pues le impacta otro satélite o restos de otro satélite, en fin, objetos que están en órbita que van en dirección contraria y le impacta a 7 km por segundo, que es la velocidad de esas órbitas. Sería catastrófico. La suerte es que la mayor parte de esos objetos están controlados y de manera que siempre que va a haber riesgo de colisión, pues puede haber correcciones orbitales para esquivar esos trozos de chatarra espacial o de restos que hubiera, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esto hoy quizás es un problema, pero en el futuro puede llegar a serlo grave. Y os doy el dato porque hace unos meses pues vimos la noticia de que Rusia había lanzado un misil tierra-espacio. Y ese misil tierra-espacio, pues lo que había hecho era impactar sobre un satélite que ellos tenían, que estaba ya en desuso, para poner en práctica, digamos, una nueva escalada militar, ¿no? Y es si con misiles se pueden destruir satélites artificiales. Sin entrar en otros detalles, que sepáis que la propia destrucción de ese satélite artificial en órbita baja pues generó una cantidad de escombros y de residuos espaciales descontrolados que yo creo que amenaza gravemente a la seguridad de otros vuelos tripulados que pueda haber o de otros satélites que pueda haber en órbita. Y bueno, esto pues ha creado muchísima controversia y indignación también por parte de la comunidad científica, y bueno, pues yo espero que no sigamos hablando más de misiles tierra-espacio, porque eso significará que digamos que la situación mundial no se ha estropeado más de lo que está actualmente, y de esa manera pues por lo menos las cosas que recuperen un poquito de cordura a todos los niveles, también en cuanto a investigación espacial. Venga, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo.